¿Cómo anda, Marina? ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con los números. Arrancamos con dos números con Helio, después nos metemos ya con los números de lo que pasó el fin de semana. Queremos aprovechar a Marina para ver cuál es su punto de vista, qué estuvo viendo, qué datos hay que observar más que otros. Arrancamos con el primero, que es 1.275, el dólar blue, que subió un poquitín hoy. Los financieros se mantuvieron bajos, 1.244 y 1.216 el MEP. El oficial, como siempre, subiendo al ritmo del 2% mensual, 982 en el día de hoy. Bueno, siguiente número, 11 millones de dólares. Es lo que compró el Banco Central en el día de hoy. Una compra baja, hay que decirlo. También, pero me gustaría... ¿vamos a frenar acá en los números? En el siguiente. ¿En el siguiente? Bueno, no, yo quería hacer otro. ¿Puedo hacer otro? Y hacelo ahora, entonces. ¿Para qué Vamos a hacer preguntar? otro. 17%, ¿no? Porque me quedé mal con esta cifra. Mirá, escuchá, 17,2%. Es lo que cayeron las ventas en los supermercados. Interanuales, agosto comparación 23 con el del año versus pasado. agosto 24. Es una caída enorme. Eso es supermercados. Pero si miramos autoservicios independientes, almacenes de barrio con la poca espalda que tienen, es la caída del 16,5%. ¿Pero no es parecido a lo que venían pasando en los últimos meses? No, es la verdad. ¿Un poco más? A ver, la caída es realmente muy fuerte. Hoy me explicaban que la caída es tan fuerte porque también estaba con anabólicos el consumo en el 2023. Claro, ¿no? porque en esta época estábamos en pleno plan platita. Sí, exactamente. Y en el caso de supermercados, acordate que el año pasado teníamos los precios justos. Están Los precios justos estaban en supermercados y no en los comercios de cercanía, con lo cual la gente se movió de uno al otro. Igual el año pasado, cuando vos mirabas esta misma estadística, sí, vos lo que veías los supermercados creciendo y los comercios de cercanía cayendo. Claro, por eso la caída hoy en los comercios de cercanía es la más preocupante. Pero hoy te caen los dos. Claro. Hoy Te caen los dos y mucho. Bueno, vamos con lo que pasó ayer con los números. Si querés arrancamos con un número, pero en realidad va como anécdota, que 60.000, que son los 60.000 millones de dólares que el gobierno, o que Milei dijo que ahora tenían que ahorrar las provincias. Pero vamos a olvidarnos de este número por un instante. Ayer Milei volvió a ratificar su política de déficit cero bajo cualquier circunstancia, dijo. Habló de la macroeconomía o de cualquier cosa, es decir, que hay un coronavirus, no sé, lo que imaginen, no se negocia, y arrancó por ahí. Después vamos a profundizar. Primero, ¿qué fue lo que te gustó, si te gustó algo? Porque ya te vamos a preguntar por lo otro. ¿Eso te gustó? ¿Te parece que está bien? Yo siempre digo lo mismo, o sea, después de 20 años de haber destrozado el balance del Banco Central, financiando con emisión monetaria, pesos, y el uso de reservas, el equivalente a 300.000 millones de dólares. Estás hablando de casi medio producto en 20 años, que te lo patinaste, 100.000 millones de dólares. ¡Wow! La verdad es que el cierre de las cuentas fiscales, o sea, el equilibrio fiscal es condición necesaria para cualquier programa de estabilización. Ok. Entonces, el mensaje del déficit cero me parece que es correcto, me parece que la forma en la cual se presenta, bueno, digo, tiene que ver con la narrativa, tiene que ver con la pelea, tiene que ver con que venís de una semana donde tuviste, ¿no?, entre veto, rechazo, leyes, y un Congreso hiperactivo y tratando de frenar la dinámica del Congreso, y donde ayer Milei repartió para todos, ¿no? Repartió para los CAP, para los... Sí, vos sabés que cuando abríamos el programa pensábamos entre nosotros, sin ponernos de acuerdo, ni siquiera con cada uno consigo mismo, cuánta importancia hay que darle o no a las formas a este gobierno. Es un dilema. Incluso toda esa cosa medio caricaturesca que tiene. Qué sé yo, bueno, tal vez el tiempo de la respuesta. Si logran las cosas, hacer las cosas bien, importará poco. Claro, ahí va a ser porque vamos a conocer el resultado. Por resultado, claro. Con el diario del lunes. Es otra ¿no? cosa, claro. Pero bueno, el déficit cero está bien, eso, pero es la base. El déficit cero es la base. La pregunta es cómo llegás al déficit cero. Bueno, y eso, los números globales permiten que uno diga, ¿puede llegar o es simplemente retórica?
A ver, este año viene haciendo un ajuste fiscal muy agresivo. Sí. No son los 15 puntos del producto que dice. No es eso. El déficit cuasi fiscal, ya lo hablamos la vez pasada, lo limpió pasando la deuda al Tesoro y no registrando los intereses en el Tesoro, con lo cual, de nuevo, el resultado primario que necesitas, si contabilizaras los intereses de la deuda del Banco Central, sería bastante más alto. Pero sí es cierto que el ajuste lo hizo fundamentalmente desde el punto de vista del gasto. Acordate que cuando ellos llegaron, el anuncio que hicieron al principio decían que el ajuste lo iban a hacer 2 puntos por el lado de los recursos y 3 puntos por el lado del gasto. Eran 5 puntos de ajuste. Cuando vos mirás hoy, desde el lado de los recursos, no consiguieron un mango más. Recursos es... ingresos. Con más ingresos. Es recaudación tributaria y otro tipo de recursos que no necesariamente son tributarios, pero son ingresos. Ahí tuvo un gran peso el impuesto país, suponiendo ¿no? privatizaciones en otra época, cuando había que privatizar, por ejemplo. Sí, durante los 90, buena parte de los ingresos, los primeros años tuvieron que ver con las privatizaciones. Acá no estás vendiendo activos, pero sí lo que decís vos del impuesto país, el impuesto país te aportó en el acumulado hasta junio, base anual, 1,4 puntos del PIB. El presupuesto dice que este año te aporta 1 punto del PIB, pero aún con el impuesto país, cuando sumás todos los recursos, subieron 0 en puntos del producto, están igual. Entonces, todo el ajuste lo hiciste por el lado del gasto. El gasto de la nación, que el año pasado llegó a cerca de 20 puntos del producto, este año, de nuevo, el acumulado a julio, base anual, te da 15 puntos del producto. O sea, hay 5 puntos de ajuste fiscal. Es un montón. De los cuales hay un punto entero que son las jubilaciones, que ya venían perdiendo 3 puntos por goleada, lo que hablábamos la vez pasada. Está el freno total de la obra pública, prácticamente la congelaste. Está el freno de las transferencias a provincias. Todas las partidas caen, los subsidios caen. La única partida que no cae tiene que ver con las prestaciones sociales, lo que es la UH, que en términos de ingresos se duplicó. Pero digo, el ajuste lo hiciste por el lado del gasto. ¿Eso Ahora, se puede mantener? Bueno, cuando vos mirás el presupuesto, primero el mensaje de Milei y el artículo 1 del articulado de la ley de presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto, él habla de una regla fiscal, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la regla fiscal? La regla fiscal, acordate primero que el presupuesto sobre todo con Néstor Kirchner, después con Cristina, pero digo, en los últimos 20 años siempre se subestimaron los recursos. Siempre. Primero porque decías que crecías 4 y después crecías 8. Y después cuando dejaste de crecer, porque decías que la inflación iba a ser 10 y terminaba siendo mucho más alta. Entonces siempre tuviste más recursos. Y acordate que el presupuesto es una proyección de recaudación, de ingresos, y es una autorización de gastos. Con lo cual vos lo que hacías era de alguna forma, ibas al Congreso, aprobabas el presupuesto, cuando tenías más recursos, después mandabas un DNU y ampliabas... Pero el ampliar ya era criterio tuyo. En realidad no era criterio, estabas un DNU para ampliar, pero bueno, ampliabas con un DNU. O sea, claro. Lo que podías era modificar partidas dentro del presupuesto. ¿Y ahora? Entonces ahora lo que Milei te dice es, eso se acabó. Entonces, lo primero que dice es, si por algún motivo los ingresos son mayores a los presupuestados, todo ese aumento en los recursos no se va a gastar. Eso va a ir a pagar deuda o ahorro a algún lado, pero no se gasta. Sí. Si por el contrario los recursos caen por debajo de lo presupuestado, al piste. Vamos a recortar gastos, no los automáticos, porque los automáticos tienen indexación propia, pero sí el resto. Ahora, que no se va a gastar, en el caso de que, porque ellos calculan una inflación para el año que viene del 18,3%, que no hace falta ni que te pregunte, que vos me vas a decir que es muy poco probable. Con lo cual la inflación va a ser más que eso. 30, 40, no sé, lo que sea. Con lo cual van a tener más recursos que los que proyectan. ¿Qué van a hacer con lo que sobra? Por un lado, el año que viene no tenés el impuesto país y cuando ellos proyectan recursos y gastos en puntos del producto están casi igual. O sea, no pierden recursos en puntos del producto, ponen el impuesto a los combustibles, hay una mejora en ganancias por la ley de ganancias que pasó, y hay una mejora en retenciones, que hoy explicó el ministro que tenía que ver en realidad con que no es una suba en retenciones. No es una suba en las alícuotas, lo que explicó es que tenía que ver con que el año pasado se anticiparon pagos frente a la expectativa de devaluación. Eso te compensa. Y desde el lado del gasto estás igual, estás en 15 puntos de gasto, 15 puntos de recursos, cerraste. Ahora, como decís vos, lo más probable es que el escenario macroeconómico que tenés detrás de este presupuesto sea un poco distinto. Pensá que el presupuesto incluye un tipo de cambio a fin del 2025 de
perdón, de 1.207 1.207, sí. pesos. Eso sigue siendo el 2% anual de... No, 1,4 a partir del año que viene. De nuevo, vos tenés una punta, A un la otra crawling peg punta. más bajo, mirá, yo pensé que era el 2. Podría ser un crawling peg más bajo, podría ser un cambio de régimen. Hay que ver, digamos, cómo lo armento. Si vos no Claro, tenés la claro. dinámica mensual, vos lo que tenés son las dos puntas. Sí. Un Pero crecimiento del 5. vos tenés un crecimiento de la actividad del 5 y una Del inflación 5. del 18, que Sí. también es 1,4 puntos por mes, ¿no? de inflación. Con lo cual, de nuevo, lo más probable es que, de nuevo, ese escenario macroeconómico no sea y la dinámica de los recursos y los gastos sea totalmente distinta. Los recursos, por lo pronto, los gastos veremos, digamos, cómo se termina dando. Pero esto viene una pelea. O sea, lo primero que uno como economista dice cuando mira esos números es otra vez, porque digo, la verdad que siempre que discutimos los números del presupuesto no se atajan a la realidad. La verdad que con la nominalidad argentina, Muy tratar difícil. de medir la realidad es imposible. La idea de que haya un crecimiento del 5%, si yo digo eso y soy creíble y la gente lo cree, significa que el año que viene va a ser un gran año para los argentinos. Más o menos. ¿Se A ver, puede ser un crecimiento del 5%? En la creo que época de Kirchner había eso. No, en la época de crisis crecías al 8. Más todavía, sí. Eran las tasas chinas. Las Las famosas tasas tasas chinas famosas tasas chinas. con las cuales te consumiste. Pero 5% es bastante. En realidad, cuando vos mirás, creo que lo contaba el otro día, cuando vos mirás el nivel de actividad en Argentina, o sea, Es vos un tuviste rebote, 20% de tan caída. bajo, claro. 20% de caída en 2001, ¿no? Digamos, la crisis del 2001, del 98 al 2001, 20. Y a partir de ahí, desde 2002, empezaste a rebotar tasas chinas de crecimiento hasta el año 2008. 2008 caíste, 2009 con la crisis global, 2010-2011 subiste 8% por año. Miguel Bain llamaba eso macrocidio. Subiste los salarios 30% por año, el dólar lo dejaste al 6% y las tarifas las congelaste, con lo cual tuviste un efecto riqueza fenomenal. Claro. La gente consumió, Cristina ganó con el 54% de los votos. ¿Te acordás? Y a partir de ahí pusiste el cepo y la economía dejó de crecer. Entonces, si vos mirás la dinámica, es el pico del nivel de actividad es 2011, cae 2012, año no electoral, Sí. sube 2013, año electoral, cae 2014, la devaluación de Kicillof, sube 2015, Todos los año imparios electoral, suben, ahí claro. gana Macri saca el cepo, cae 2016 cuando devalúa, sube 2017, año electoral, y ahí te agarró la crisis. 18, 19 O caíste. sea que las variables de 20 crecimiento caíste. siempre estuvieron marcadas por el nivel de cambio. Es que en realidad estás en el mismo nivel que 2012, la economía no Claro, crece. vas O sea, a- caíste 18, 19, caíste 20, subiste 21, año electoral, caíste 22, 20, 23, trataste de crecer, no lograste, porque digo, para llevar el nivel de actividad en 2023 a un nivel parecido, un poquito más bajo del 2017, que era el de 2015, Hiciste que el era el de plan 2002. platita. No, pero no solo el plan platita, sino que en 2015 la economía tenía una tasa de inflación del 25. Claro. Y el año pasado tuviste una tasa de inflación del 200. Claro, es Entonces, cierto. Delirio. Este sí. año vos caes, la caída es mucho más pronunciada, es más parecida a la caída del nivel de activo, bueno, los números que están mirando, mucho más parecida a 2018, 2019, con una diferencia, que es que acá no tenés una política monetaria contractiva. Acá la tasa de interés sigue siendo baja. 2018-2019 la política monetaria era terriblemente contractiva porque Sí. no tenía cepo y salían los capitales. Acá con cepo, la tasa de interés la define. La sigue Bueno, y ahí definiendo el Banco tuviste una Central. sequía también, ¿no? Y tuviste una sequía y tuviste la suba de la tasa de interés de afuera. O sea, en cada uno Bueno, de estos en ciclos. definitiva vos decís que 5%, si fuera cierto, no se nota tanto. Yo lo que digo que 5% es volver a los niveles de 2000, insisto, de 2017, que son los de 2015, que son los de 2012. O sea, vos rebotás, en promedio creces 5, porque este año caíste y en promedio caes 3,5, pero la verdad es que ahora, para crecer 5, o sea, para pegar ese rebote, partiendo de, insisto, el blend y partiendo del esquema de atraso cambiario que del blend, tenés. no, ahí ya no, se nos perdieron los oyentes. ¿Qué partiendo del blend? El blend, acordate que lo hablábamos la última vez, es el esquema por el cual los exportadores venden el 80% de su exportación al dólar oficial y el 20% restante lo venden al contado con liquidación. Es decir, esa es la intervención estatal medio escondida del valor del dólar. A ellos no les gusta que uno lo llame intervención, se enojan, entonces Pero es uno un dice poco oferta, eso. Pero bueno, sí. es oferta, o sea, es un mercado, digo, donde vos tenés demanda, Si estás te poniendo obligan a oferta. vender un pedazo ahí, está Te obligan, en realidad te permiten venderlo, lo que Te pasa es que como conviene. vale más, te Conviene, conviene claro. venderlo. Entonces, y cuando ese monto, que son 1.300, 1.400 Sí. millones de dólares por mes que está yendo ese mercado,
No te alcanzó, acordate que salió Caputo y dijo, vamos a vender hasta 1.900 millones de dólares más, lo justificó diciendo que quería retirar los pesos de la economía que había emitido de más, pero en principio es un mercado que está de alguna forma intervenido. Bueno, mientras esté esa intervención del mercado, decías... Por ahora vos lo que tenés es, de nuevo, mientras vos mandes 20% al contado con liquidación, la cantidad de dólares que tiene el Banco Central para financiar importaciones, que es en alguna medida lo que está detrás del aumento en el consumo, porque vos podés tirar crédito para que la gente compre autos. Ahora, después las automotrices tienen que importar los autos, o las partes de los autos. Entonces, lo que digo, el tirón de demanda te genera una demanda de dólares. Y esa demanda de dólares, no tenés cómo abastecerla en un contexto de cepo, y donde si bien el riesgo país está bajando, porque estás en un veranito financiero, o sea, estás mirando una dinámica donde la recomposición de los precios de los activos está para arriba, bonos, acciones, las brechas está contenida, pero tu riesgo país bajó a 1.360 puntos básicos. Ahora, con ese nivel de riesgo país, Argentina sigue sin acceso al crédito, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo transitas? Volvemos a la historia. ¿Ayuda en alguna medida frente a la falta de dólares? ¿Perdón? El blanqueo, digo. El blanqueo ayuda, el blanqueo te genera un aumento en los depósitos en el sistema financiero. En realidad es un blanqueo que, a diferencia del blanqueo de Macri, que fue conceptualizado para que los dólares queden afuera, este blanqueo está conceptualizado para que la gente saque los dólares del colchón y los meta dentro del sistema financiero. Claro. En el fondo estamos siempre en la misma historia, que es la de la manta corta, ¿no? Porque el 20% de las exportaciones que se destinan al contado con liqui te ayudan a achicar la brecha, pero en realidad te quitan ese 20% de reservas que no ingresan, y lo que te siguen faltando son dólares. O tapas una cosa o tapas la otra. En una economía que genera dólares. O sea, te falta... por eso cuando uno escucha a Cristina hablando de la economía bimonetaria y de la restricción externa, vos te agarrás un poco la cabeza, porque después de 20 años, después de, si querés, la convertibilidad que falló, pero de alguna forma la convertibilidad te generó estabilidad de precios. Y Argentina tuvo la posibilidad de construir una moneda en los 2000. Y se desaprovechó. Entonces, hablar de economía bimonetaria en tercera persona como si fuera un hecho de la economía, acuérdense el cuento que les contaba la vez pasada, o sea, si querés tener una moneda tenés que remunerar a los tenedores de la demanda, cortar el pasto y regar, o sea, remunerar los pesos y no rompes contratos, que es lo que han hecho los países y hoy tienen moneda. Ahora, crecer sin moneda es muy difícil y crecer con cepo es muy difícil. Y el presupuesto, si querés, lo no novedoso, digámoslo, es que no hay una palabra respecto de cuál es el régimen cambiario. O sea, el dólar vale 1.207 pesos a fin del año que viene y la inflación la bajaste porque anclaste el tipo de cambio. Escuchame una cosa, era mucho más fácil de explicar todo esto que estás explicando, para vos seguramente, porque es tu especialidad, porque estás esto con el día a día desde toda la vida, hablas de esto todos los días, que la pregunta que te va a hacer Marcelo ahora y que anticipábamos antes de ir a las noticias. ¿Te animás o le pregunto yo? No, pregúntale vos. Ay, ¿te da vergüenza? ¿Seguís tímido con la, sí. con la del polleto? Me cuesta mucho. Bueno, escuchame una cosa. ¿Me explicás lo de Yuyito González, que no puedo entenderlo? ¿Qué? Pues se enamoró. ¿Se enamoró? Claro. ¿Tan simple? Y sí. Mira qué fácil solo lo hizo. Yo pensé que iba a venir con un rulo, que el blue, que el... Hay que creer en el amor. ¿El amor? Hay que creer en el amor. Qué mal pensado lo tuyo. Sí, viste, uno en general con los años en este oficio uno termina encontrando explicaciones complejas a las cuestiones simples y buscando respuestas simples a las situaciones complejas. Lo que no sabemos es cuánto dura el amor. Pero... bueno, eso está bien. Eso es bueno. A veces el amor, usted Luis Ventura, que es especialista, lo sabe, el amor para toda la vida dura un par de semanas. Yo creo que al estar tan pegados no lo va a beneficiar. Yo ya lo vengo. Gracias, Marina, querida. ¿Tenemos el lunes que viene? El lunes que viene. Gracias.